En el vídeo de hoy veremos hasta 9 plantas medicinales poderosas. La primera de ellas es la cúrcuma, una raíz prodigiosa, verdadera panacea de la medicina. Y es que este polvo naranja, además de colorante para las comidas, es un poderoso antidiabético que es capaz de reducir los niveles de colesterol, los triglicéridos, y que se presenta como una especie de tallo, una planta de hasta 1,5 metros de altura, con unas hojas largas como las que vemos ahora en la imagen. El fruto es prácticamente inutilizable y tiene lugar después de la floración de color blanco y amarillo que germina en lo más alto de ese tallo. Pero lo más importante es el rizoma. Esta raíz, parecida al jengibre, una vez rallada da lugar al poderoso polvo de la cúrcuma, que normalmente se mezcla con pimienta para poder ser absorbido por el intestino y así aprovechar sus propiedades también depuradoras de la sangre. Entre otras cosas, se le atribuye a esta plantita, aquí veis sus hojas y su flor, que a veces es de color rosado, pues la capacidad de limpiar de metales pesados la sangre, tal como plomo, mercurio y otros tóxicos perjudiciales, y que nos están provocando numerosos síntomas hoy día que catalogamos como enfermedades de origen desconocido. Aquí vemos el turmeric, que no es nada menos que la cúrcuma mezclada con pimienta, y de ese modo es absolutamente ingerible y asimilable por el intestino. Además, por si fuera poco, va muy bien para la artrosis y la artritis. Tiene una gran capacidad antiinflamatoria y se recomienda para los procesos de enfermedad en general del cuerpo, incluido el cáncer. Se recomienda, si la queremos plantar, que tenga mucha humedad, como también lo tiene que tener esta otra raíz. La que veis al fondo, al lado de la cúrcuma, de color amarillento, es el jengibre, muy parecido. El polvo del jengibre es más clarito, veis las 2 cucharas, pues el jengibre, la medicina tradicional china, era utilizadísimo para problemas de frío interior. Aquí veis que sus hojas son parecidas a la cúrcuma, solo que un poquito más pequeñas y con unas flores de color amarillo. Pues bien, la raíz del jengibre, como decimos, era aplicada para personas con frío interior, mejorando la circulación sanguínea, pero además ayudando muchísimo, por ejemplo, a bajar los niveles de triglicéridos, colesterol y diabetes. Vemos cómo es la planta. Tiene los rizomas, tiene el tallo principal y desemboca en la flor, pero lo que se usa es esta raíz que vemos aquí, que normalmente se raya o se infusiona en forma de té, siendo un té verdaderamente picante, pero muy potente, que normalmente se toma con limón para, por ejemplo, cuando tenemos algunos problemas como malas digestiones. Estimula el apetito y por eso se añade muchísimo también a la cocina, a los dulces, especialmente en Occidente, a los postres, a las galletitas, como las galletitas de forma de hombre, que ahora las vamos a ver, y en el Oriente más bien a los platos, a los guisos. Vamos a ver aquí las galletitas en forma de hombre, que, bueno, pues con la característica forma que ya desde el siglo XV se vienen utilizando, concretamente fue la gran reina Isabel I de Inglaterra, quien creó esta costumbre, regalaba a sus invitados unas galletitas de jengibre con la forma de su figura y, bueno, pues hasta hoy se viene utilizando normalmente glaseadas. También el jengibre se utiliza para hacer el gingerale, una bebida no alcohólica formada por jengibre, zumo de limón, agua y azúcar. Es una bebida que se utilizaba para evitar tomar alcohol, es muy agradable, ayuda a no marearse en los viajes. De hecho, el jengibre se le atribuye esa propiedad. Y hay otro formato que es el ginger beer o beer, que es la cerveza de jengibre, que es exactamente lo mismo, pero fermentando, dejándola fermentar. Y da lugar pues a una cerveza muy rica, como también otra planta, en este caso la mandioca, la yuca, da lugar a muchísimos productos que se comercializan especialmente en Sudamérica. Aquí la veis, la yuca, la mandioca. Normalmente se utiliza la especie de yuca dulce, pero también la yuca amarga para elaborar el casabe. Ahora lo vamos a ver. Aquí vemos la raíz de la yuca, que es lo que se consume. La parte interior está muy rica en hidratos de carbono, en almidón, y siempre hay que cocinarla, hay que prepararla. En estado crudo es tóxica, tiene cianuro.
una vez que se calienta, una vez que se cuece, una vez que se prepara, desaparece la toxicidad. Y es que aquí vemos la planta con sus hojas características que nos recuerdan precisamente que pertenece a la familia de las eufórbias. Y ya sabemos, por la leche del diablo, que son plantas muy tóxicas con un látex blanco irritante y a veces mortal. Pero de la adecuada manera, la mandioca, que se cultiva, normalmente no se le deja de crecer demasiado, es tipo arbusto, pues al año se extrae su raíz y puede llegar a medir hasta 1 metro de largo, esa raíz que hemos visto antes marrón, y esa raíz normalmente se comercializa encerada para que dure mucho tiempo y luego se prepara incluso, además de cocinada, frita como si fueran patatas. Vemos aquí sus hojas, también sus frutos, los cuales solo sirven para reproducir la planta, si bien normalmente se reproduce más bien por esqueje. Aquí las vemos en el mercado bajo el nombre de yuca, también se le llama mandioca, y normalmente la yuca dulce es la que se asa, se cocina primero, se hierve y después se asa, pero es la yuca amarga la que tras un proceso de preparación, aquí lo estamos viendo, la cual se raya y se elabora un polvito de yuca que sería tóxico y hay que esperar a que se vaya esa toxicidad. De lo contrario, eso es veneno, como el curare, y de hecho se podría utilizar para cazar animales y tiene mucho cianuro. Pero una vez elaborado, pues la yuca amarga es ideal para hacer una harina que se llama harina de mandioca o casabe, y con la cual se elaboran verdaderas tortitas especiales como arepas que son súper utilizadas por toda Sudamérica. Aquí vemos una gran cantidad de raíces y aquí vemos los casabes, las tortas típicas elaboradas con la harina de yuca o harina de mandioca una vez que ha sido procesada la yuca amarga y se le ha retirado la toxicidad. De lo contrario sería muy peligrosa. Fijaos qué interesante todos los procedimientos que el ser humano ha aprendido a lo largo de la historia. También a través de calor, pues se puede acelerar el proceso de eliminar la toxicidad. Pero es curioso que a pesar de que son comestibles y es un alimento fundamental desde tiempos antiguos en todos los países sudamericanos, los animales la evitan, incluso los insectos. Bueno, tenemos más plantas utilizadas en la antigüedad. En este caso, la hierba mate, que ha dado lugar a la famosísima bebida del mate. El mate viene de mati, del antiguo idioma náhuatl, que significa calabaza. ¿Y por qué calabaza? Aquí vemos a este nativo tomando el mate en la típica calabaza, una especie de pucherete que antiguamente podría ser una calabaza y que es absorbido con agua a unos 70-80 grados. El mate se disuelve y después es filtrado y absorbido a través de una especie de pajita que es tradicional en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en todos esos países y muchos más se viene tomando, compartirlo con los amigos. Vemos que es un árbol, el mate, con las hojas que son las que se secan y se trituran para elaborarlo, pero puede llegar a medir hasta 15 metros, aunque cultivado, como veis, pues no se le deja crecer demasiado. Vemos que las hojas son de unos 10 a 11 centímetros de largo y están un poquito dentadas y son verdaderas maravillas, un poquito aromáticas, que tienen taninos y por eso son muy amargas o un poquito amargas, el típico sabor del mate, el cual se suele endulzar, pero ese amargor, aquí vemos mejor las hojas, es ideal para estimular los procesos hepáticos, la bilis, además de que el mate, que aquí lo vemos cargado, es un producto que se comercializa y se producen toneladas del mismo, no solo en América, sino ya en otros lugares del mundo, pues es un producto que es tonificante, tiene cafeína, y los antiguos lo tomaban incluso en hojas que llevaban atadas a la cintura directamente como una especie de hoja de coca para estar más activos, más espabilados, ¿no? Y cuando los conquistadores venían a todas estas tierras, aquí vemos la hoja seca, pues los nativos se estimulaban para hacer la guerra con estas hojas, con el mate. El mate es antioxidante, tiene poderosísimos antioxidantes y enzimas digestivas.
y además se le atribuyen propiedades anticancerígenas y fortalecedoras del sistema inmunológico en general del cuerpo. Se considera una bebida muy beneficiosa que incluso hoy se ha extendido desde hace ya algunos años, o décadas o siglos incluso, en países del Oriente Medio como Siria y Libia, donde es una bebida también tradicional. Pero aquí vemos la bombilla, que se le llama, también además de calabaza, la cual ha dado lugar a hacer hasta monumentos, pues el mate es algo más que una planta medicinal, es un símbolo de toda Sudamérica. Y aquí vemos otra planta, o mejor dicho, un árbol que crece hasta 60 metros y han llegado a haber ejemplares de 150. Son los eucaliptos, con sus poderosas propiedades expectorantes y un olor maravilloso en sus hojas. Todo debido a un aceite esencial que contienen las mismas. Ahora hablaremos de él. Pero antes vamos a hablar del tronco, que aparece de color naranja y luego se le va cayendo escamas, quedando zonas grisáceas, y que donde crecen prácticamente estos bosques que alimentan a los koalas, especialmente originario es de Australia, casi todas las especies, más de 700 diferentes de eucalipto, pues tienen una característica principal, y es que son plantas pirófitas, atraen al fuego y prácticamente arden con mucha facilidad. Por eso en los lugares donde se ha repoblado, aquí por ejemplo en España, en el norte, hay muchos, pues hay personas que se quejan porque estas hojas, que son muy medicinales y que contienen el aceite medicinal de eucalipto, que ahora hablaremos de él y de sus propiedades, pues tienden a impedir que crezcan otros vegetales y prácticamente se convierte en un monocultivo. Sin embargo, estas hojas también dan lugar, y estas flores, aquí vemos las flores, dan lugar a grandes industrias de papel, de madera y de productos químicos que se extraen de este árbol, especialmente de las hojas, que como hemos dicho se extrae exactamente este aceite esencial de eucalipto, que lo vamos a ver ahora, aquí está. Este aceite sirve para curar los herpes, sirve para ayudar a desinflamar zonas inflamadas, artritis, artrosis, y sobre todo es expectorante y antiséptico, además de antibiótico. Es muy potente, hay que tomarlo con mucha precaución. Vamos a ver otra planta. En este caso, aquí vemos unas plantitas para plantar, las lleva este hombre, de canela. La canela es un árbol, el canelo, que llega a alcanzar grandes alturas, hasta 10 o 12 metros. Pero de sus cortezas, de los tallos, su corteza interior, pues se saca nada menos que la conocida canela. Ahí veis las cortezas, que no es otra cosa que trozos de corteza desecada, pero con un aroma característico, un sabor dulzón, muy agradable, que ha hecho que se utilice para hacer cafés con canela, chocolate con canela, y que se le ha dado propiedades tonificantes, relajantes para dormir mejor y afrodisíacas. Vemos aquí el árbol de la canela, que una vez cultivado no le dejan crecer demasiado, y pronto vamos a ver pues las hojas de cerca, las cuales son de un verde intenso, son muy bonitas, son muy nervadas y tienen unas flores características de color blanco. Aquí podéis verlas mejor. Pero realmente lo que se utiliza son los tallos leñosos, a los cuales se les quita la corteza exterior y se extrae la corteza interior, que es la canela, con propiedades antidiabéticas, el polvo de canela, también para reducir los niveles de colesterol, así como los triglicéridos. Vemos aquí mejor sus hojas y unas tonalidades rojas que a veces aparecen en ellas. Y bueno, pues la canela se viene produciendo desde muy antiguo en muchos lugares del mundo y se introduce en platos como el arroz con leche, por ejemplo, la morcilla de Burgos, aquí en España. Y por último, pues vemos aquí el tratamiento de la misma en países orientales. Veis que son verdaderamente los tallos del árbol de la canela, que bueno, pues tiene propiedades afrodisíacas, relajantes del sistema nervioso y antidiabéticas principalmente. Vamos a ver otra planta. En este caso es una panacea también de la medicina, es el hipérico, la hierba de San Juan o el antidepresivo natural por excelencia.
con sus características flores de 5 pétalos, que si las tocamos se mancha nuestro dedo de color rojo, como vais a ver ahora, y con unas hojas que están perforadas, que también vamos a ver ahora. Aparecen tanto flores como hojas en unas varillas que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura y siempre cerca de carreteras y de caminos. Bueno, pues el hipérico o la hierba de San Juan, debido a que es una planta absolutamente solar, pero también porque contiene hipericina e hiperforina, que se llama, 2 sustancias activas, tienen un efecto sobre el cerebro. Vemos aquí sus hojas llenas de puntitos, como si estuvieran agujereadas, de ahí su nombre perforatum. Bueno, pues esos puntitos son cápsulas llenas de aceite medicinal. Y es fácil de identificar esta planta porque, vistas al trasluz, hay pocas plantas que tengan esta característica. Así como las flores, si las tocamos con nuestras yemas de los dedos, se tornan de color rojizo, también porque atrapan en ellas una serie de sustancias y aceites muy medicinales, que hizo que se comparara con la sangre del ser humano, y por esa razón también se dice que ayuda a reequilibrar los procesos en el cuerpo y en la mente. Aquí vemos cómo están elaborando aceite de hipérico en grandes cantidades, muy útil para quemaduras, para golpes, para curar heridas. De hecho, se le llamaba la hierba de la guerra, porque era la planta que llevaban siempre en las campañas militares. Pero sobre todo, como decimos, actúa sobre los neurotransmisores cerebrales y de manera demostrada, con amplísimos estudios, se ha podido comprobar que es un antidepresivo por excelencia. Y no nos preocupemos por ningún efecto secundario, aunque se ha hablado de que puede hacer alguna reacción con el sol, pero en realidad a muy pocas personas le puede afectar, y si lo hace es de forma muy leve. Bien, llegamos a la planta pasiflora. Normalmente la pasiflora, con todas sus variedades, desarrolla una flor impresionante, de las más bonitas del mundo, y que además da lugar a un fruto como el que veis, que es comestible. Es el fruto de la pasiflora, o flor de la pasión. Bueno, pues esta planta es como una enredadera que puede llegar a medir a veces hasta 10 metros de largo, y siempre que tenga alguna valla o algún árbol va a crecer y con unos zarcillos va a prosperar de forma óptima, siempre y cuando sean climas cálidos y no haya grandes heladas. ¿Por qué se llama flor de la pasión? Bueno, pues ahí la veis, tiene pues todas las características de la pasión de Cristo, lo vamos a ver ahora. Pero antes nos fijamos en los frutos maduros de la pasionaria, que también se llama así, y que tiene propiedades tranquilizantes. Tanto flores como frutos se toman en infusión para relajar el sistema nervioso, para tranquilizarnos. Vemos aquí otra variedad de pasiflora con unos frutos diferentes, todavía no maduros, y que, bueno, pues se elaboran muchos preparados, incluso mermeladas con ellos. Pero sobre todo de la pasiflora, o de la flor de la pasión, pues vamos a destacar que es una planta ornamental muy bonita. Aquí la veis. Se cultiva mucho en jardines, en casas, en chalets. Y es que no es para menos, porque fijaos qué flores tiene que representan los clavos de la pasión de Cristo. Por un lado, los vais a ver ahora en la siguiente imagen más de cerca, la corona de espinas de Jesucristo. Aquí la veis con pétalos morados, y las mazas con las que clavaron los clavos de color amarillo. Los clavos estarían, digamos, esos 3 puntitos que veis de color marrón oscuro. Bueno, pues la flor de la pasión es realmente maravillosa y bonita, pero la siguiente planta o raíz es una panacea. Es una planta tipo por excelencia de todas las que sirven para curar. De hecho, su nombre científico es panas, que significa panacea en latín. A la raíz del ginseng, que es la planta que vemos en este momento, se le atribuyen propiedades estimulantes de la salud a todos los niveles. Vemos aquí cómo es la planta, con sus hojas, sus frutos y sus flores, que serían de un color morado. Pero es la raíz la que se utiliza, y, como decimos, con un poder infinito para estimular tanto el sistema inmunológico, los procesos digestivos, los procesos cerebrales, mejorar la memoria, estimular las energías. Tiene una serie de sustancias que nos tonifican el cuerpo y nos tonifican la salud. Se le atribuyen propiedades anticancerígenas.
La medicina china y japonesa lo han utilizado desde tiempos inmemoriales y con una raíz que tiene forma de ser humano, se le atribuyen propiedades que van más allá de cualquier otra planta conocida. Y la única precaución que habremos de tener es de no tomarla o tomarla con precaución en caso de tener hipertensión arterial, puesto que nos va a activar tanto que nos puede llegar a subir la tensión. Siempre se recomienda tomar por las mañanas. Vemos aquí la raíz, es una panacea de verdad si estáis debilitados por alguna enfermedad, por alguna operación quirúrgica. Se recomienda tomar durante un tiempo ginseng, el ginseng de buena calidad. Informaros bien porque están también adulterándolo con algunos tipos de ginseng que no son tan medicinales. Y aquí lo vemos en formato bonsai. El ginseng es una de las plantas típicas que se utilizan para crear bonsais realmente bonitos con unos troncos que parecen centenarios en muy poco tiempo. Dentro de poco haremos un vídeo sobre los bonsais seguramente. Ya para finalizar, pues vemos el mercado que hay de ginseng, absolutamente planta fundamental en el Oriente, especialmente en China, y una planta maravillosa que nos recuerda que todo el poder sanador lo tenemos tanto en nuestro interior como en la naturaleza. Esperamos que os haya gustado, amigos, y nos despedimos hasta un siguiente vídeo. Fin.